Muy buenos días, hoy es 22 de julio de 2020 y están en sintonía de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto como todos los días. Les recuerdo que tenemos un canal en YouTube, se llama rcr.tv. Los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Vamos a comenzar nuestra ronda informativa del día de hoy. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes una recompensa de $5 millones por información que conduzca al arresto o condena de Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia oficialista, a quien señalan por participar presuntamente en el crimen organizado transnacional. La Voz de América nos amplía. Pompeo también anunció la designación de Moreno Pérez y su esposa bajo la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados por su participación en actos de corrupción. En un comunicado, Pompeo indicó que estas medidas reafirman el compromiso de Estados Unidos de combatir la corrupción y la delincuencia organizada transnacional en Venezuela y que Washington continúa apoyando al pueblo de ese país en su lucha contra la corrupción y por la restauración pacífica de la democracia. Entre tanto, el representante permanente de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, Carlos Trujillo, y que fue nominado por Donald Trump para el cargo de subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, señaló este martes, durante su audiencia de nominación en el Senado de Estados Unidos, que continuará con su compromiso hacia la gobernanza democrática en países como Venezuela. Más detalles en el siguiente reporte. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, señaló que continuará con su compromiso para la gobernanza democrática en países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde según él esta cuestión sigue siendo un valor atípico. Ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el embajador volvió a plantear uno de los temas de la administración Trump. Voy a apoyar la voluntad del pueblo venezolano buscando una transición pacífica a la libertad a través de las elecciones. Frente a las preguntas de los senadores, en particular del demócrata Bob Menéndez, crítico de Trujillo, el embajador cubano-estadounidense recordó el trabajo que desde la OEA y el Grupo de Lima se ha estado realizando para abordar la crisis política, humanitaria y social que vive Venezuela para tratar de encontrar una solución. En una muestra de solidaridad regional, el Grupo de Lima y la OEA salieron entre los primeros partidarios de Guaidó en enero de 2019 e hicieron la primera invocación al Tratado de Río desde el 11 de septiembre de 2001. El Acuerdo de Río es un pacto regional de defensa militar mutua que brindaría un marco legal a una posible intervención extranjera en Venezuela. Nuestro objetivo es aprovechar el mecanismo del Tratado de Río para coordinar la acción regional pacífica, como sanciones multilaterales, restricciones de visado y presión diplomática para apoyar la restauración democrática en Venezuela. Trujillo, de ser confirmado, reemplazaría a Michael Kozak, actualmente en el cargo. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. En otras informaciones, el régimen de Nicolás Maduro informó que en las últimas 24 horas se registraron 440 nuevos casos de COVID-19 y la muerte de otras 4 personas por esta pandemia. De esta manera, la cifra total de contagiados se ubicó en 12.774 y la de fallecidos en 120. En el marco de esta pandemia del COVID-19, los trabajadores de la salud de nuestro país claman a las autoridades que los doten con equipos de bioseguridad. Más información en el siguiente reporte. La región latinoamericana es hoy en día, según las estadísticas, una de las regiones del mundo con más casos de coronavirus COVID-19. Brasil, Perú, Chile, México lideran entre las naciones con mayores contagios y fallecidos. No obstante, durante los últimos días, el aumento de infectados en Venezuela ha causado alarma. En ese contexto, la presidenta del Colegio de Enfermeras del país, Ana Rosario Contreras, exigió mayor atención para los trabajadores que, a su juicio, arriesgan la vida para atender a los afectados.
hay un número importante de personal salud que está bajo sospecha de contagio del COVID-19 por una sencilla razón. Los equipos de protección personal están llegando con muchas fallas. El galeno José Trujillo, consultado por La Voz de América, critica que en un país que ha recibido en reiteradas oportunidades ayuda humanitaria para combatir la pandemia, escaseen los equipos básicos de protección. Una de las cosas que está en la Constitución nuestra es el derecho a la salud, el cual el Estado venezolano lo viola. El legislador opositor José Manuel Olivares, por su parte, aseveró que según cifras oficiales, en comparación con los otros países de la región, Venezuela no está haciendo lo suficiente para evitar la propagación del virus. Que Venezuela sigue siendo el país que menos pruebas tipo PCR hace en América Latina. Hoy solamente seguimos superando nada más Haití. El gobierno en disputa a través del ministro para la Salud, Carlos Alvarado, en contraposición, reiteró que Venezuela ha estado mejor preparado que otros países de la región para encarar la pandemia e informó sobre la ampliación de la vigilancia epidemiológica en los pasos fronterizos del país con el objetivo de prevenir casos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Precisamente este martes murió una médico oftalmólogo en el estado Zulia con COVID-19, aumentando a 12 la cifra de trabajadores de la salud fallecidos a causa de la pandemia en esta entidad. La información la publicó el periodista regional Lenín Danieri en Twitter. Señaló que Analí Fernández, quien murió en la emergencia del Hospital General Santa Bárbara, presentó problemas respiratorios. Tenemos también que Gustavo Villasmil, médico internista, profesor de la Universidad Central de Venezuela y exsecretario de Salud del Estado Miranda, cuestionó el manejo que está haciendo el régimen del proceso de diagnóstico del COVID-19. La confirmación diagnóstica es el requisito sine qua non, pues uno demanda para poder proceder con un enfermo muy exigente como es el afectado por COVID-19 con complicaciones en un medio como el nuestro, en el que supongo que no esté yo sorprendiendo a nadie con esto, pero los medios escasean, los recursos escasean de una manera patética, por decirlo menos. Entonces, que encima de esto nosotros estemos padeciendo un calvario para poder hacer un diagnóstico a partir del cual iniciar una serie de medidas. Caramba, la verdad es que a 4 meses ya de pandemia yo no sé qué tiene que pasar, a quién hay que llamar. Y esto todo tiene un objetivo, que no tiene nada de público sanitario, que es creer que como se controla la información o el flujo de información, se controla la pandemia. Bueno, yo creo que la realidad está cada día, de un día para otro, demostrando cuán equivocado, cuán feliz fue siempre esa presunción. Los números están hablando por sí solos. A las 7:10 de la mañana de este miércoles, Gustavo Villasmil, miembro de la Comisión de Expertos de la Salud nombrada el 14 de marzo de 2020 por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para abordar la aparición del nuevo coronavirus, también rechazó la forma como se está manejando desde Miraflores la información sobre la pandemia. 52 días de firmado un acuerdo mínimo en la mesa de la OPS, es que se viene a decidir que por lo menos un laboratorio más va a entrar en funcionamiento. Nada más se ha dicho en los equipos de protección personal para el personal de salud. Les recuerdo a tu audiencia que el 20% de todos los muertos de Venezuela son colegas míos y murieron en el ejercicio de su función, se contagiaron ejerciendo y procurando cuidados a la población afectada. Bueno, compromiso que estuvo por el primero que estaba en la lista de los que se acordaron en la mesa de OPS. Aquí ha llegado, debo decirlo, porque como sabes tú, yo he sido crítico de la labor de OPS en Venezuela y además por razones muy bien fundadas. Pero debo reconocer que OPS hizo su tarea y que hace poco ha traído, hace escasamente unos días, una dotación importante de equipo de protección personal, que por cierto no va con cargo a los fondos
que debieron haber sido ya liberados y puestos a la disposición de OPS para proceder a las compras de este tipo de equipos. Eso se ve que tiene un origen distinto, pero igualmente se agradece porque la situación de los trabajadores de la salud, que son los que están poniendo más muertos posiblemente en proporción en el mundo, yo creo que es inocultable. Entre tanto, Alejandro Rizquez, médico pediatra epidemiólogo con carrera en salud pública, enfatizó que es muy alta la presión que está ejerciendo la pandemia del COVID-19 sobre el sistema de salud del país. Así lo destacó esta mañana a través de RCR. Muy probable que, de acuerdo a la información que se maneja, que esto siga ascendiendo de manera muy rápida y que para inicio o mediados de agosto realmente lleguemos al límite donde, si no se llega a frenar, que todos esperamos que sí, podríamos realmente generar una situación de calamidad importante. Bueno, el pronóstico va avanzando. Recuérdate que, tú lo sabes mejor que nadie, que Venezuela comenzó mucho más tarde que los demás países porque teníamos prácticamente nuestras fronteras paradas, el número de vuelos internacionales era muy bajo y el número de pacientes que fueron capturados de inicio y seguidos por el gobierno lograron contener la epidemia hasta el mes de mayo y posteriormente ya en el mes de julio sí ha venido expandiéndose de manera importante por la presión que hay en los migrantes que indudablemente van a ingresar al país y han logrado que la transmisión comunitaria se expanda. 9:16. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas Funvisis informó que este martes se registró un sismo de magnitud 4.8 en Maracaibo, estado Zulia. La institución indicó por Twitter que el movimiento telúrico se localizó a 50 kilómetros al suroeste de Sinamaica y tuvo una profundidad de 5.1 kilómetros. El sismo ocurrió a las 11:16 de la noche. Hasta el momento no se han reportado daños. En otro orden de ideas, tenemos que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, informó que se mantiene en vigilancia debido a una tormenta que se desplaza hacia Venezuela y amenaza con convertirse en un huracán. Esto luego de que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió una alerta ante la elevada posibilidad de que una depresión tropical que se desplaza por las Antillas Menores suba de categoría y se convierta en huracán. Ambas instituciones meteorológicas advirtieron que la posibilidad de que la tormenta se convierta en huracán es de 80 o 90%. 9:17. Vamos a publicidad. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma. Y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia.
Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional tenemos que la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, aseguró que la pandemia del COVID-19 no muestra signos de una desaceleración en la región de las Américas. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional con los detalles. La región de las Américas alberga a los dos países con más casos de COVID en el mundo. Estados Unidos, el país más golpeado por la epidemia en términos absolutos, casi 4 millones de contagios. Brasil, un poco más de 2 millones. El número de contagios global se acerca a los 8 millones según la prensa. En cuanto al número de muertos en las Américas, son más de 316.000, unos 40.000 en México. En Bogotá se extenderá el confinamiento a 5 millones de habitantes. Argentina preocupa, pues ayer registró una cifra récord de 117 decesos en una sola jornada. Sobre la dinámica de la pandemia en la región, esto dijo Carissa Etienne, directora de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. La pandemia de COVID-19 no muestra signos de desaceleración en nuestra región. La semana pasada se registraron cerca de 900.000 nuevos casos y cerca de 22.000 decesos en las Américas, principalmente en Brasil, México y Estados Unidos. La OPS también estima que en la región 3 de cada 10 personas, es decir, unos 325 millones, tienen un riesgo ponderado de desarrollar una forma grave de infección por el coronavirus debido a condiciones subyacentes. En Miami, las autoridades estiman que ante el elevado contagio que está registrando el COVID-19 en esa zona de Estados Unidos, es improbable la reapertura de las escuelas para el próximo periodo. La Voz de América nos amplía. Difícilmente las escuelas en el sur de Florida vuelvan a abrir sus puertas para el próximo periodo lectivo. Las autoridades de Miami indicaron que el elevado riesgo de propagación del COVID-19 está latente en las aulas. Es una gran preocupación para mí, te puedo decir, porque es un sector de la economía, si uno lo piensa, de 400.000 personas, cuando incluye a los estudiantes y los maestros que están regresando a su trabajo. La segunda categoría más grande de infecciones es en el trabajo, con 20%. La realidad es que cuando uno trae 400.000 personas y lo pones en un espacio confinado, yo creo que existe la posibilidad que podemos ver otra propagación. La alcaldía de Miami ha decidido que se clausuren de inmediato los campamentos de verano ante el contagio de niños en los parques durante los programas recreacionales. Insisten en la decisión individual de permanecer en casa ante las dudas de riesgo y comunicarse con los organismos de salud. Si has examinado positivo o, muy importante, si tienes síntomas y has examinado, le pedimos que llamen el número lo más antes posible porque pueden contaminar a miembros de sus hogares. Todavía vemos que la mayor categoría de infecciones empieza en el hogar con 32%. Por otra parte, aún se tiene bajo análisis un posible confinamiento y depende principalmente de las cifras de pacientes en los hospitales. La preferencia sería si íbamos a cerrar, que lo haríamos conjunto con el condado. Y por eso estamos trabajando tanto con el condado para tomar nuestras determinaciones. Al respecto, el alcalde de Miami dijo que es el mejor momento de un confinamiento, pues es justo antes de la temporada de diciembre y hay oportunidad de recuperación económica. José Pernalete, Voz de América, Miami. 9:24. En una de las cumbres más largas, decisivas y complicadas de la historia reciente de la Unión Europea, los líderes de los 27 han dado su luz verde a una masiva emisión conjunta de deuda para la creación de un fondo de recuperación con el que reactivar la economía europea tras el shock generado por el nuevo coronavirus. Los detalles en el siguiente reporte.
Para financiar el fondo, la Comisión Europea emitirá deuda en los mercados, para lo que se elevará temporalmente el llamado techo de recursos propios de las cuentas europeas. Una decisión histórica que, con un rating de AAA, hará que los intereses no sean elevados y, al endeudarse a un único precio, el de Bruselas, no habrá especulaciones con las famosas primas de riesgo por país que condicionaron la crisis de 2008. La Unión Europea empezará a devolver toda la deuda con la que se financiará el fondo en el periodo 2021-2027 y terminará como tarde en el 58, un margen de casi 4 décadas que permitirá el alivio. Para costear el reembolso se crearán nuevas fuentes de ingresos propios para el presupuesto europeo, empezando por la introducción ya en 2021 de un gravamen sobre el plástico no reciclado que deberán pagar los estados. El presidente francés Macron volvió a insistir en las últimas horas en imponer una tasa digital a los grandes de Internet, pero en cualquier caso descartó que sea el contribuyente quien pague cualquier nuevo impuesto. En 2021 la Comisión deberá proponer tanto la tasa digital como un sistema de ajuste de carbono en frontera, que permite igualar el precio de importaciones desde países con estándares medioambientales más laxos al de la producción europea, con vistas a aplicarlos desde 2023. Además, los líderes quieren ampliar al sector marítimo y de aviación el sistema europeo de comercio de derechos de emisión y estudiarán en los próximos 7 años otros posibles recursos, incluida una tasa de transacciones financieras. En más del panorama internacional tenemos que un sismo de magnitud 7.8 sacudió Alaska este miércoles, lo que provocó una alerta de tsunami en un área de 300 kilómetros en torno al epicentro. Esto lo informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El terremoto se produjo a las 6:12 de la mañana a 800 kilómetros al suroeste de Anchorage, la ciudad más grande de Alaska, y a 96 kilómetros del remoto pueblo de Perryville, según la fuente. 9:26, así estamos llegando al final. Que tengan un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.